Entonces, la idea sobre esta presentación es la siguiente. Nosotros en la presentación anterior determinamos si un campo era o no conservativo. ¿Bien? O sea, vimos algunas características o propiedades que tenían los campos conservativos y a través de esas propiedades podíamos determinar si un campo era o no conservativo, o lo que es lo mismo, si un campo vectorial admitía primitiva o función potencial. Lo que vamos a hacer ahora es buscar para los campos conservativos alguna metodología para encontrar cuáles son sus funciones primitivas o sus funciones potenciales. Entonces, supongamos que tenemos un campo vectorial definido de un subconjunto R2 en R2, este campo vectorial de componentes F1 y F2, que es conservativo. ¿Sí? Ya sabemos que es conservativo por todo lo que habíamos analizado previamente. Entonces, queremos saber cómo podemos hacer para calcular su primitiva o su función potencial. Entonces, una forma es resolviendo esta ecuación diferencial conocida como ecuación diferencial total exacta. O sea, F1 y F2 son las componentes del campo. Entonces, si esta expresión que tenemos acá, F1 por diferencial de X más F2 por diferencial de Y, está igualada a 0, significa que el diferencial de una determinada función es igual a 0. Recuerden que el diferencial de una función es igual a la derivada, el diferencial de una función es igual a la derivada de la función respecto a la variable x por el diferencial de x, más la derivada parcial de la función respecto a la variable y por el diferencial de y. Entonces, si el diferencial de una función es igual a esta expresión que está acá, donde g' de x es f1 y g' de y es f2, ya que estamos diciendo que g es la primitiva y f1 y f2 son las derivadas parciales de la primitiva, o sea que conforman las componentes del campo conservativo. Entonces, como el diferencial de la función primitiva es igual a 0, el diferencial de una función es igual a 0 si la función es constante. Entonces, la forma de determinar la función primitiva o potencial de un campo conservativo es resolviendo esta ecuación diferencial conocida como ecuación diferencial total exacta, ya que esta expresión es el diferencial de una función de dos variables. Entonces, veamos un ejemplo. Es mucho más sencillo de lo que parece. Sabemos que este campo vectorial es conservativo, lo que significa que f es el gradiente de una función primitiva o potencial. Lo que significa que esto es igual a la derivada de la primitiva respecto a la variable x y esta es la derivada de la primitiva respecto a la variable y. Por lo tanto, si g' de x es igual a x dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, obviamente si integramos respecto de x miembro a miembro, nos va a quedar que g, la integral de g' de x respecto de x es g. Y esto va a ser igual a la integral de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado integrado respecto de x. Para integrar esta función respecto de x, la podemos hacer por sustitución, o sea, si u es igual a x cuadrado más y al cuadrado, diferencial de u es igual a 2x por el diferencial de x,
O sea que nos queda x diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Y nos queda para integrar u, que es x cuadrado más y cuadrado, a la menos 1/2. Entonces la integral de u a la menos 1/2 es u a la 1/2 dividido 1/2. Y este 2 que está acá nos queda multiplicando, o sea que esto es u a la 1/2. Conclusión, g va a ser igual a x cuadrado más y al cuadrado a la 1/2, o sea, raíz cuadrada, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Como acabamos de integrar respecto a la variable x, vamos a sumar una función que dependa de la variable y. ¿Por qué? A la inversa, si nosotros derivamos respecto a la variable x, es la suma de estos dos términos, nos tiene que dar el integrando. Si yo tuviera una función de la variable y la derivo respecto de x, nos da 0. Entonces, siempre que resolvemos una integral indefinida, tenemos que agregar una constante. Como a y la estamos tratando como una constante, entonces vamos a sumar una función de la variable y. O sea, esto que acabamos de calcular es g evaluado en un punto x. Ahora, por otro lado, si nosotros calculamos la derivada de g respecto a la variable y, todo esto que está acá, la derivada de x raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada del argumento de la raíz respecto de y, que es 2y. Y la derivada de una función de y, si la derivamos respecto de y, nos queda phi'. Phi es una función de una sola variable, por lo tanto es phi' de la variable y. Y esta derivada tiene que ser igual, sí o sí, a esta expresión que tenemos acá. O sea, tiene que ser igual a y dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, por simple comparación. ¿De acuerdo? Por eso la pongo en verde. Esto que está acá en verde es g' i. Bueno, o sea que por simple comparación, como todo esto es igual a todo esto, significa que la derivada de phi tiene que ser 0. Por lo tanto, la derivada de una función es 0 si la función es constante. La función de y es una constante. Conclusión. La función primitiva es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más una constante. Es muy sencillo verificar no habernos equivocado en ninguna cuenta, ya que si nosotros calculamos el gradiente de g, tiene que ser igual al campo vectorial. Y como verificación, si calculamos el gradiente de g, es derivada de todo esto respecto de x, es 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más y al cuadrado por 2x, acá el 2 con el 2 se simplifica, la derivada de una constante 0, y acá nuevamente la derivada respecto de y es y sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Como ven, esto es el campo vectorial F. O sea, muy sencillo, si calculamos el gradiente de g, nos tiene que dar el campo vectorial conservativo. Recuerden este procedimiento para verificar en un examen no haberse equivocado en alguna derivada, en alguna operación. Bien, entonces, en resumen del método.
Si tienen un campo vectorial que saben que es conservativo, saben que la primera componente es la derivada de la primitiva respecto de x, la segunda es la derivada de la primitiva respecto de y. Si la primera componente es la derivada respecto de x, integran respecto de x, suman una función de la variable y, luego comparan esa función g que calcularon, la derivan respecto de y, la comparan con la segunda componente del campo. Cuando comparan con la segunda componente del campo, pueden calcular cuánto vale la función de y que habían sumado previamente. Bien, en este caso, como tienen phi' igual a 0, phi quiere decir que es constante. ¿Alguna duda? ¿Phi' No. puede dar una función? ¿Perdón? ¿Phi' puede dar una función? Una función de y puede dar tranquilamente, sí, sí. En este caso, justo como phi' daba 0, quiere decir que phi era constante, ¿no? Pero si phi', invento, por ejemplo, te da igual a i, bueno, la integran y cuadrado sobre 2, y bueno, esa será la función. Bien. Y veamos acá otra metodología para calcular una primitiva. Esta metodología me gusta bastante, pero bueno, no sirve siempre. Supongamos que tenemos un punto de coordenadas x, y. Nosotros dijimos que si teníamos un campo conservativo, entonces el trabajo realizado por el campo entre dos puntos era independiente del camino. O sea, si nosotros tomamos este camino entre el punto de coordenadas 0, 0 y este punto de coordenadas x, y, supongamos que esta es una curva, la idea es que la integral del campo a lo largo de la curva C tiene que ser igual, si el campo es conservativo, a la primitiva evaluada en el punto final menos la primitiva evaluada en el punto inicial, ¿sí? Si el campo es conservativo. Ahora, si nosotros calculamos la integral del campo a lo largo de esta curva o a lo largo de esta otra curva, bueno, obviamente las integrales me van a dar lo mismo. Y si calculo la integral a lo largo de este segmento de recta, la integral va a seguir dando lo mismo. Ahora, obviamente, si a alguien le dan para elegir entre calcular la circulación del campo a lo largo de estas tres curvas, generalmente lo más sencillo es calcular la integral del campo a lo largo de un segmento de recta. ¿Cómo podemos parametrizar este segmento de recta? Con la función tx, ty. Fíjense, si t toma valores en el intervalo 0, 1, cuando t vale 0, el punto es el 0, 0. O sea, estamos acá, en el origen. Cuando t vale 0, esto es lambda de 0. Cuando t vale 1 en el otro extremo, si t vale 1 nos queda 1 por x, 1 por y, o sea, xy. El punto es este que está acá, en el otro extremo. Esto es lambda de 1. TXTY es la parametrización de un segmento de recta. Entonces, la integral de un campo vectorial conservativo entre el 0, 0 y el xy será la integral entre 0 y 1, ya que t varía de 0 a 1, como está marcado acá, del campo evaluado en los puntos de coordenadas tx, o sea, en los puntos de esta parametrización, recorrida en este sentido, por la derivada de la parametrización. Si derivamos respecto de t, nos queda xy, como marca acá. Integrado respecto de t,
esto que está acá no es más ni menos que la integral del campo vectorial conservativo a lo largo de una curva que va de los puntos 0, 0 al xy. Por lo tanto, toda esta integral tiene que ser igual. Es esta integral que está acá. Tiene que ser igual a g de xy menos g de 0, 0. Si yo este g de 0, 0 lo paso sumando al miembro de al otro miembro, ¿ya? Me queda que g de xy, o sea, la función primitiva, la función potencial, va a ser igual a esta integral más lo que valga la primitiva en 0, 0. ¿Cuánto vale la primitiva en 0, 0? Bueno, se toma un valor acá, es un número. O sea, la primitiva en 0, 0 va a tomar un cierto valor. Entonces, ¿cómo calcular la primitiva en un punto xy genérico? Con esta integral más una constante. Ejemplo. Si queremos calcular la primitiva de este campo vectorial, que sabemos que es conservativo, tal cual decía la formulita anterior, es igual a la integral entre 0 y 1 del campo vectorial evaluado en txti por la derivada de la parametrización, que era xy, diferencial de t, más una constante. O sea, lo que estoy haciendo es aplicar la formulita esta que tenemos acá. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es aplicar esta fórmula. Integral de 0 a 1 del campo evaluado en txti por xy, diferencial de t más la constante. Esto que está acá. Entonces sigo, integral entre 0 y 1 de, como el campo es el f de xy es ix, bueno, pero lo tengo que evaluar no en xy, sino en txti. Entonces será igual a ti, tx. ¿Me siguen? F de xy es ix, para este caso particular, ix. Como lo tengo que evaluar no en xy, sino en txti, es ti, tx. Por xy, diferencial de t, más la constante, la integral entre 0 y 1, multiplico estos vectores entre sí, ti por x, txy, más tx por y, txy, diferencial de t, o sea, integral entre 0 y 1, acá me faltó la constante. Integral entre 0 y 1 de 2 veces txy, diferencial de t, más la constante. Bueno, xy lo puedo sacar fuera de la integral, porque voy a integrar respecto de t. La integral de 2t es 2t cuadrado sobre 2, o sea, t cuadrado, entre 0 y 1, más la constante. Bueno, cuando t vale 1, menos t igual a 0 es 1, o sea, esto es x por y más la constante. Bueno, esto que acabo de calcular es g de xy, o sea, la primitiva o función potencial. Repito, hay que aplicar solamente esta formulita y esta formulita integral. Si queremos, por las dudas, verificar no habernos equivocado, el campo vectorial dijimos que es igual al gradiente de g. Entonces calculo el gradiente, la derivada respecto de x es y, y la derivada respecto a y es x, ¿no? O sea, el campo vectorial es el ix tal cual me había dado en el enunciado. ¿Está bien? Acá vamos a verificar que, o sea, no habernos equivocado en el camino. Siempre el gradiente de la primitiva o función potencial tiene que ser el campo vectorial conservativo. Como ven, es mecánico esto. Lo único que hay que hacer es reemplazar por el campo evaluado en txti, el campo que sea, el campo conservativo que sea. ¿Cuál es la limitación de este método? Para aplicar este método, fíjense que yo lo que hice fue calcular
la integral de un campo vectorial, o sea, el trabajo, entre el punto de coordenadas 0, 0 y un punto x y cualquiera. La idea es que este segmento de recta tiene que estar incluido en el dominio del campo. En particular, si por ejemplo el 0, 0 no pertenece al dominio del campo, no puedo aplicar este método. Por ejemplo, en el punto 1, como el dominio del campo es todo R2 menos el 0, 0, o sea, como la función, el campo vectorial no está definido en 0, 0, no puedo calcular el trabajo del campo a lo largo de este segmento de recta, ya que el campo no está definido acá en este extremo de la curva. Por lo tanto, bueno, no puedo aplicar este método en este ejemplo, que es donde, vuelvo a insistir, no tengo definida ese segmento de recta, el campo no está definido en todo el segmento de recta. Entonces esta sería una limitación que tiene este método, que es muy sencillo, pero bueno, la idea es que cualquier segmento de recta que va del origen a un punto de coordenadas x, y debería estar incluido dentro del dominio del campo. En este caso, el dominio de este campo vectorial es todo R2, o sea, no hay ningún problema. No hay ninguna limitación con los valores que puede tomar x e y. Entonces, como bien, acá acabamos de ver dos métodos distintos para calcular primitivas o funciones potenciales. Un par de cositas más. Vamos a definir como líneas de campo a una familia de curvas, como tienen representados acá gráficamente, una familia de curvas, que tienen la particularidad de que el campo vectorial f evaluado en cualquier punto siempre es tangente a esta familia de curvas. Repito, las líneas de campo se definen como un conjunto o familia de curvas tales que en cualquiera de sus puntos el campo vectorial es un vector tangente a cualquier curva de la familia. ¿Cómo se pueden calcular o determinar estas líneas de campo? Teniendo en cuenta que el vector f es tangente. Recuerden que el vector f tiene componentes f1 y f2, o sea, f1 es la componente en x del campo vectorial, f2 es la componente en y del campo vectorial, o sea que acá podemos armar un triángulo rectángulo de catetos f1 en x, f2 en y donde la hipotenusa es el campo vectorial f. Entonces, la pendiente de la recta tangente a una curva es igual a la derivada de la función, o sea, a y'. La pendiente de este vector va a ser y', y la pendiente de este vector es igual a la tangente del ángulo que forma este vector con el eje x, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, f2 sobre f1, repito. La pendiente de este vector es igual a la tangente del ángulo que forma el vector con el eje x, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, f2 dividido f1. Y f2 dividido f1, como es una pendiente, es igual a la derivada de la función correspondiente a la familia de curvas conocidas como líneas de campo. La idea es que todas estas funciones dependen de un parámetro arbitrario c, que para distintos valores c se corresponderán con distintas curvas de la familia. También vamos a llamar como líneas equipotenciales, líneas de igual potencial, a la familia de curvas ortogonales a las líneas de campo. ¿La idea cuál es? Si nosotros sabemos que
tenemos un campo conservativo, un campo vectorial F. El campo es conservativo si es el gradiente de un campo escalar, o sea, el gradiente de la potencial o primitiva. Si se acuerdan que los gradientes, si las funciones son de clase C1, los gradientes son ortogonales a las curvas de nivel o conjuntos de nivel. Entonces, si tomamos la familia de curvas correspondientes a los conjuntos de nivel de la función g, o líneas equipotenciales o de igual potencial, o sea, g es bipotencial, líneas de nivel, líneas de igual potencial o de igual valor de g. Los gradientes son ortogonales, por lo tanto los campos vectoriales conservativos son ortogonales a las curvas de nivel. O sea que la familia de curvas ortogonales a las líneas de campo, que son las líneas de campo son las que tienen la dirección del vector f, la familia de curvas ortogonales van a tener pendiente y que resulta ser la inversa cambiada de signo de la pendiente de las líneas de campo. O sea, si yo tenía en las líneas de campo la ecuación I' igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, F2 sobre F1, entonces la idea de que las líneas equipotenciales son las curvas que tienen la pendiente ortogonal a la anterior, o sea que será menos F1 sobre F2, tal cual lo tenemos la ecuación diferencial correspondiente a las líneas equipotenciales o líneas de igual potencial. Veamos un ejemplo muy sencillo. Si tenemos este campo vectorial, que es conservativo, si queremos calcular las líneas de campo de este campo vectorial, entonces tenemos que resolver la ecuación diferencial I' igual a F2 sobre F1. O sea, I' igual F2 es X y F1 es Y. O sea, hay que resolver esta ecuación diferencial. Entonces, I' es diferencial de Y sobre diferencial de X. Esto es igual a X sobre Y. Esta es una ecuación con variables separables. O sea que Y por el diferencial de Y es igual a X por el diferencial de X. Si integramos miembro a miembro, nos queda que Y cuadrado sobre 2 es igual a X al cuadrado sobre 2 más una constante. Podría poner como la constante, bueno, la constante, también la puedo poner dividido 2 para eliminar todos los 2 del denominador. O sea que Y cuadrado es igual a X cuadrado más C. Bueno, esta es la ecuación de una familia de curvas, son hipérbolas. También lo podemos escribir como Y cuadrado menos X cuadrado igual a C, lo mismo. Es una familia de curvas que para cada valor de C tendré una hipérbola distinta. Esta es la ecuación de las líneas de campo. Cualquier curva de esta familia va a tener la particularidad de ser tangente al campo vectorial. Si queremos calcular las líneas equipotenciales, serán la familia de curvas ortogonales. Por lo tanto, tendré que resolver la ecuación diferencial I' igual a menos F1 sobre F2. O sea, le cambiamos el signo y permutamos las componentes. O sea, numerador y denominador. Entonces, I', o sea, diferencial de Y sobre diferencial de X, es menos F1 es Y,
dividido F2, que es X. Ecuación diferencial con variables separables. Diferencial de y sobre y es igual a menos diferencial de x sobre x. Integramos miembro a miembro. Nos queda que el logaritmo natural del módulo de y es igual a menos el logaritmo natural del módulo de x, más una constante que la puedo expresar como logaritmo natural del módulo de una constante arbitraria c. Por lo tanto, podemos expresar el logaritmo natural del módulo de y, y acá como tengo una diferencia, esto es logaritmo natural del módulo de una constante dividido x. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la resta de dos logaritmos es igual al logaritmo del cociente? Si eliminamos los logaritmos, nos queda que y es igual a más menos una constante sobre x. Esta sería la ecuación diferencial correspondiente a las líneas equipotenciales o curvas de nivel de la función potencial. De la función potencial. ¿Sí? Son las líneas equipotenciales y líneas de igual potencial. Y las líneas de campo son otra familia de hiperbolas.